Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Estamos llegando al final de nuestra serie de Discípulos de Cristo. Esta serie en la cual pensábamos que podía sernos útil como iglesia rever las cosas esenciales del cristianismo. Desde que hemos sido salvos y ahora ¿qué hago? Y entonces veíamos de que lo importante que es estudiar la palabra y cómo podemos hacer eso. También hemos visto que debemos orar y orar de la forma en que Dios nos ha dejado las instrucciones. Hemos visto la importancia de la palabra en nuestra vida, hemos visto la importancia de la oración en nuestra vida y en este último tiempo vamos a ver que debemos, como nuevos cristianos o como cristianos, debemos entregar nuestra vida en servicio a Dios. Eso quiere decir que cuando venimos a salvación, cuando Dios derrama salvación y gracia sobre nuestras cabezas, debe haber, y de hecho Dios lo pone por medio de su Espíritu Santo, este impulso por servirlo, por obedecerlo, por entregarle toda nuestra vida. Es que el verdadero cristiano no es alguien que viene y dice, bueno, a ver qué tiene Dios para mí, y entonces, bueno, si creo, entonces voy a ser salvo y listo, ya está. Sino que el verdadero cristiano, el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, el que ha sido nacido de nuevo en alma, ese es el cristiano, ese es el verdadero cristiano que entrega su vida a Dios. El que entiende la desesperación que tenía por necesidad de salvación, una desesperación por entender de que nos esperaba el infierno eterno, el lugar de tortura y que era nuestra responsabilidad estar ahí, porque de verdad que hemos pecado contra un Dios santo y un Dios justo que va a llevarnos a un juicio final en el cual vamos a ser encontrados culpables. Y entonces, en nuestra desesperación hemos encontrado y en realidad nos ha encontrado el Evangelio. El Señor ha traído esta salvación tan grande por medio de Cristo y nos ha salvado. Y hemos respondido en arrepentimiento y fe. Y entonces Dios ya nos ha transformado por medio de su Espíritu Santo. Él ha derramado su amor sobre nuestros corazones, Él ha derramado su Espíritu en nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora no solamente eso, somos justos ante los ojos de Dios, somos perdonados, somos limpios, somos inocentes porque nuestra culpabilidad ha sido transferida a Jesucristo. Y su inocencia y su santidad ha sido transferida a nosotros. Y además de eso hemos sido adoptados, hemos sido incorporados a la familia espiritual, a la iglesia. Y entonces dice la palabra que Dios ha derramado sobre nuestros corazones un nuevo amor por Él y por Cristo sobre todo. Él es nuestra joya. Él es aquello por lo cual vivimos. De hecho, Dios es soberano y eso lo entendemos. Y cualquier criatura debería adorarlo como Él quiere. Y de hecho no lo hacíamos en nuestro pecado y era por eso que estábamos condenados. Pero ahora que hemos sido salvados, Dios quiere lo mismo. Dios quiere ser adorado como Él quiere, como Él lo ha dejado. Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en verdad, en ese versículo en particular, significa conforme a su palabra, conforme a lo que Él ha dejado escrito y ha dejado revelado para nosotros. Él no quiere que andemos en una adoración ignorante, en una adoración, muchos cristianos hablan de esto diciendo, bueno, Dios conoce mi corazón y entonces Él entiende de que mi intención es correcta, quizás yo no conozca tanto de la Biblia, pero yo lo adoro con esta intención
correcta, y entonces Él mira el corazón, y sí, es cierto, el Señor mira el corazón y nuestra adoración debe ser sincera, pero Él quiere ser adorado en verdad. Él no solamente quiere ser adorado en espíritu, sino que Él quiere ser adorado en verdad, conforme a lo que Él nos dejó. Y entonces necesitamos incorporar la palabra a nuestra vida. Necesitamos el estudio profundo que hemos visto de la palabra que el Señor nos dejó para poder, conforme a eso, adorarlo a Él. De hecho, el Espíritu Santo va a trabajar conforme nosotros vayamos incorporando la palabra que el mismo Espíritu Santo nos ha dejado. Entonces, no podemos esperar que caminemos en el Espíritu si no conocemos la palabra. Y entonces, al entender estas verdades, debería nacer en nosotros el entregarle nuestra vida a Dios. Y eso Pablo lo describe muy bien en un pasaje que es muy conocido, en Romanos 12, del 1 al 2, que le invito a que podamos hoy analizar un poquito rápidamente este pasaje, porque es muy bello cómo él hace, en 2 versículos prácticamente, él introduce una verdadera adoración, y vamos a verlo. Ahora, no quisiera arrancar sin antes decir esto. No podemos ser ese tipo de cristianos que dicen que, bueno, no importa cómo yo lo adore, o simplemente encontré a Cristo, encontré salvación, ahora ya está, voy a seguir con mi vida. Realmente, si te sentís algo así, si te sentís identificado, te animo a que puedas rever tu fe, porque seguramente hay una posibilidad de que no seas salvo, porque la verdadera salvación hace que en nosotros haya un cambio radical. Es una muerte de este espíritu que está sucio, y hay un nuevo nacimiento de este espíritu que está limpio, que está unido a la vida de Cristo, y eso hace una transformación interna muy fuerte, es radical el cambio. Y entonces aquel que ha sido salvo no queda igual. Aquel que ha sido salvo entiende que debe darle su vida a Dios. Pablo lo pone así: somos ahora siervos de la justicia. Hemos sido siervos del pecado y ahora pasamos a ser siervos de la justicia, siervos para Cristo. Es que esa es la vida del cristiano, servir a su Señor. Y su Señor dice esto, y entonces deberíamos hacerlo. Así que un cristiano que no sirve a su Señor es un cristiano que realmente no está dando fruto. Y quizás haya la posibilidad de que ese cristiano sea un cristiano solamente de palabra, crea ser cristiano, pero que en realidad no lo sea. Y si lo es realmente, debería estar limpiando su vida. A la larga va a dar fruto, lo sabemos, la Biblia habla de eso, pero deberíamos ser personas que piensen en esto. Debemos servir a nuestro Señor. Soy cristiano, ¿ahora qué? Bueno, el discípulo de Cristo sigue a su Señor, y lo hace por medio de un servicio correcto de su vida. Vamos a leer el pasaje. Dice en Romanos 12, en el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en este pasaje Pablo está terminando de mostrar las maravillas del Evangelio. Él ha hablado del capítulo 1 al capítulo 11 de que el hombre es pecador, de que Dios es justo, de que necesita salvación y de que la salvación es únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Él ha sido el Redentor, el que nos limpia, el que nos justifica, el que trae paz para con Dios. Y entonces, por medio de esta salvación, nosotros ahora, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y eso nos da el primer punto, y es que el alma ha sido dada a Dios. Nuestra alma ha sido dada a Dios, y eso está implícito ahí. Así que, hermanos, os ruego, y él está rogando de una forma de compañero, pero sin embargo es el apóstol. Entendemos de que este ruego no es solamente algo que es opcional, sino que es
un mandato, pero lo hace de una forma muy cariñosa para con ellos. Le dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, ¿qué son? Bueno, son estos 11 capítulos en los que Él ha desarrollado la misericordia, la gran misericordia, el gran amor, la gracia de Dios que se ha derramado sobre aquellos que han ido en arrepentimiento y fe a Cristo. Y entonces podemos ver que Él está implícitamente diciendo esto. Nuestra alma ha sido dada a Dios y por lo tanto, y entonces acá está implícito de que nadie puede servir a Dios, nadie puede entregar nada a Dios conforme a lo que Él quiere sin antes haber sido cambiado por Dios. Si la persona no es creyente, entonces no va a poder servir a Dios conforme a lo que Dios quiere. Eso está implícito acá y es sumamente sencillo. Él dice por la misericordia de Dios y Él les llama hermanos. Él está diciendo, si sos creyente, entonces vamos al punto siguiente. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Él está diciendo, tu cuerpo debe ser entregado a Dios. Tu cuerpo debe estar en servicio a Dios. Él dice, Él lo está haciendo en una expresión que habla del sacerdote levita que está presentando una ofrenda en el templo. Él está usando el lenguaje que ellos conocían bien, un lenguaje que el judío conocía bien, un lenguaje que tiene que ver con la ofrenda sacrificial en la cual una persona venía con un cordero, venía con un cabrito y entonces lo tomaba el sacerdote y el sacerdote lo presentaba a Dios por expiación de los pecados de esa persona, en favor de esa persona. Entonces Él está usando todo este lenguaje y Él dice, como miembros del sacerdocio santo que somos ahora, nosotros recuerdan en 1 Pedro que vimos que somos sacerdocio santo. Somos sacerdotes espirituales que presentan ofrendas espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces Él está diciendo, ahora que nosotros somos sacerdotes, entonces debemos presentar, debemos ofrecer a Dios nuestros cuerpos. Y es que nuestra alma ya ha sido dada a Dios, nuestra alma es de Él, ya ha sido redimida, ya es nueva. Y entonces tenemos esta nueva naturaleza que ya ha sido entregada a Dios, pero ahora necesitamos entregarle nuestro cuerpo. Y de hecho, nuestro cuerpo no ha sido redimido aún. Nuestro cuerpo está contaminado por lo que la Biblia llama la carne. Estos deseos que son contrarios a lo que Dios quiere que hagamos. Y esto está en nuestro cuerpo no redimido, en este cuerpo perecedero, que algún día será reemplazado, sabemos, por un cuerpo completamente redimido y glorificado. Ese cuerpo que nos va a dar el Señor cuando nos resucite, cuando venga a buscar a su iglesia. Entonces, cuando Él haga eso, tendremos cuerpos perfectos, cuerpos que no nos permitirán directamente pecar. No habrá nada en el alma que quiera pecar y no habrá nada en el cuerpo que busque pecar. Entonces no pecaremos y ya se acabará esa lucha. Pero mientras tanto, nuestra alma está redimida, pero nuestro cuerpo todavía no. Y entonces empieza a haber una lucha en la cual nosotros debemos presentar constantemente nuestro cuerpo a Dios. Nuestro cuerpo a Dios. Dice, y fíjense que Pablo lo entendía sumamente bien. Dice en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, dice Pablo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y luego él dice, después de muchos años después de haber sido salvo, él dice esto un poquito más adelante en el capítulo 7, versículo 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Fíjense que el apóstol, el gran apóstol Pablo, el hombre que proclamó el Evangelio por todo el Imperio Romano, aquel que fue un ejemplo a seguir, y él mismo decía de sí mismo: síganme a mí, hagan lo que yo hago, porque yo sigo a Cristo, yo hago lo que Cristo hizo. Ese mismo Pablo está teniendo una lucha constante con su cuerpo, está teniendo una lucha constante con esta carne que antes llevaba fruto para muerte. Y ahora él la tiene que, dice en 1 Corintios 9, 27, dice: golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Entonces, vemos cómo el mismo Pablo tiene esta lucha interna, esta lucha en donde él debe entregar su cuerpo cada día y debe, dice, golpeo mi cuerpo. Eso no quiere decir que está a los latigazos, como muchos lo entendieron durante mucho tiempo. Eso quiere decir que él disciplina su cuerpo. Él se exige a sí mismo al punto de llevarlo hasta que si necesita golpearlo, lo golpea. Pero él está diciendo: yo exijo mi cuerpo para que haga lo que Dios quiere, para que haga lo que mi ser interior desea, y mi ser interior desea servir a Dios. Entonces voy a poner mi cuerpo en servidumbre a Dios, pero para eso necesito disciplinarlo. Eso es difícil. Iglesia, eso es difícil. Nos cuesta todos los días hacer lo que el Señor nos dice, de llevar nuestra cruz cada día y seguirle y negarnos a nosotros mismos. Ese negarnos a nosotros mismos es sumamente complicado, porque, bueno, no es complicado en sí, sino que nos cuesta. Nos cuesta porque queremos hacer lo que se nos da la gana. El cuerpo nos anima a pecar. Nuestra mente no redimida nos está animando a pecar, nos está llevando, la cultura nos lleva a pecar. Y entonces estamos todo el tiempo siendo bombardeados por tentaciones que llevan a pecado. Y entonces ser exigentes y disciplinados es algo que debemos hacer todos los días. Dios no está diciendo: cuando quieras, cuando vos tengas ganas, sacrifica tu cuerpo para mí. Él está diciendo: vos debés sacrificar. Yo te he salvado. Me debes tu vida. Y no solamente me debes tu vida, además soy Dios. Vos deberías hacer como criatura lo que yo digo. Y lo que yo digo es lo mejor para vos. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Entonces podemos estar seguros que lo que Él dice que quiere es lo mejor para nosotros. Y por lo tanto deberíamos hacer lo que Él quiere. Y Él nos está diciendo: disciplina constantemente tu cuerpo, tus ojos, tus oídos. Disciplina constantemente tus manos. Disciplina constantemente tu cuerpo para que sirva a Dios y no para que sea un instrumento de pecado. Pablo nos enseña con claridad que el cuerpo puede ser controlado por el alma redimida. Él dijo a los corintios, que estaban envueltos en toda clase de pecados, que el cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Señor, dice en 1 Corintios 6, 11, y el Señor para el cuerpo. O sea, la Biblia enseña con claridad que Dios creó el cuerpo como algo bueno y que a pesar de su corrupción continua por el pecado, los cuerpos de las almas redimidas un día serán también redimidos y santificados. Pablo lo pone muy simple. Él dice en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Él lo que dice es: cristiano, redimido, salvado por Cristo, necesitas poner en disciplina a tu cuerpo que todavía no ha sido redimido, que algún día lo será, pero que todavía no. Y necesitas hacer que no reine Él sobre el alma redimida. Necesitas hacer que haga lo que Dios quiere, y eso es un gran esfuerzo. Ahora, no podemos impedir que algunos residuos de pecado sigan existiendo en nuestros cuerpos mortales. De hecho, el Señor sabe que vamos a seguir pecando, pero el verdadero cristiano no vive en pecado.
no vive como si no hiciera mal. Él entiende que él está fallándole al Dios Santo y está pecando contra él. Como dice en el Salmo 51, contra ti, solo contra ti he pecado. Entonces, entendemos eso y nos esforzamos y luchamos para agradar a Dios. Pero el Señor sabe que todavía no somos perfectos y que por eso todavía no vamos a dejar de pecar en absoluto. Pero sí podemos tener la seguridad de que tenemos capacidad. A veces hay gente que dice, no, yo no puedo dejar esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer que mi cuerpo me obedezca en este aspecto. Y ese no puedo es una mentira que ha sido puesta por Satanás en nuestras mentes. Es que sí podemos. El Espíritu Santo que nos ha dado Dios es el que nos da la capacidad para poder obedecerlo. No hay nada que Dios quiera y que haya mandado que no podamos obedecer si tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, debemos obedecer y debemos hacer como o decir lo que Pablo decía en 1 Corintios 15:31, cada día muero. Y entonces recordamos lo que dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Y él también dice más adelante, aunque sea derramado en libación, en esta ofrenda derramada, líquida, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él entiende que su cuerpo va a ser derramado, va a ser entregado para el servicio a Cristo. De hecho, así fue. Así fue. Él fue encarcelado varias veces. ¿Cuántas veces lo golpearon, apedrearon? Y sin embargo, él seguía y seguía sirviendo a Cristo, porque él entendía esta verdad. El versículo 2 sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto, lo que está diciendo Pablo acá es que no nos conformemos a este siglo. El conformarse, me imagino que es como algo así como agarrar una cubetera, ponerle agua y ponerla en la heladera, en el freezer, y entonces vieron que el agua toma la forma, se hace hielo y toma la forma que tiene la cubetera. Podemos darle formas muy divertidas, hay cubeteras de ositos, de lo que quieran, pero lo que Pablo está diciendo acá es básicamente eso. No se dejen formar, no tomen la forma de este siglo. ¿De este siglo qué es? Bueno, de la cultura reinante, el mundo, de lo que la Biblia llama el mundo, de lo que la Biblia llama el reino que está reinando Satanás. Satanás gobierna el mundo, lo sabemos, él mismo lo dice cuando trae las tentaciones sobre Jesús, cuando él trata de tentar a Jesús. Y sabemos que él es el que está por detrás de toda ideología que es contraria con la Biblia. Y entonces lo que está diciendo acá Pablo es no se dejen formar por estas ideologías, por este tipo o forma de vivir. De hecho, lo que está diciendo ahí es que no deberíamos vivir como las personas del mundo viven. Si conoces, y seguramente conoces a un no cristiano, y no podrías distinguir entre tu vida y la vida de él, porque son muy similares, entonces hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Porque la vida de un cristiano debería ser sumamente distinta a la vida que lleva una persona del mundo, porque desea agradar a Dios y la otra persona no. Y entonces todo su sistema, no solamente de creencias, sino también de prioridades, debería estar volcado a Dios y no a satisfacer sus propias cosas. Entonces es una vida completamente distinta. Y entonces lo que está diciendo acá es no se dejen transformar, no se dejen conformar, en realidad dice, no se dejen conformar, no tomen la forma de este siglo, del mundo, de el pensamiento de este mundo, de lo que Satanás quiere. Sino, dice, sean transformados, metamorfosis. Qué maravilloso, entender de que lo que ya ha sido plantado en el interior debe transformar, debe salir a la superficie, en lo exterior.
Básicamente como lo hace una oruga que se convierte en mariposa. La oruga es mariposa, es lo mismo por dentro, pero sin embargo su exterior tiene una transformación muy grande. Y básicamente lo que está diciendo acá es eso: sean transformados, que lo que está adentro salga hacia afuera. Que eso plantado nuevo, que ese nuevo nacimiento que han tenido, se pueda exteriorizar y mostrar en sus actitudes, en lo que hacen, en lo que dicen. Entonces, debemos mostrar esta transformación. Ahora, también lo que dice acá es por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento tiene que ver con un entendimiento siendo renovado constantemente. ¿Y esto cómo es? Bueno, básicamente esto es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que lleva a cabo por medio de la palabra del mismo Espíritu Santo. Entonces, en la medida en que nosotros estudiamos la palabra, es la medida que el Espíritu Santo usa esa palabra para transformar nuestras mentes y para que puedan llegar a conocer la voluntad de Dios, que es lo que sigue. Nuestras mentes van a ser transformadas por esta renovación de nuestro entendimiento. Pero esta renovación de nuestro entendimiento no es algo que pase una sola vez. Es algo continuo, algo que va a durar el resto de nuestras vidas. Es una lucha continua en la cual nosotros introducimos lo que Dios dice y lo aplicamos a nuestra vida. Y entonces el Espíritu Santo nos va ayudando. Y entonces esa renovación de nuestro entendimiento hace que seamos transformados, hace que saquemos lo que tenemos por dentro, lo nuevo que somos por dentro, lo exterioricemos. Y entonces no seamos conformados, no tomemos la forma de este siglo, del modo de vivir de la cultura reinante. Es maravilloso. J.B. Phillips traduce esta frase de la siguiente manera: no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza en su propio molde. Me gustó esa frase hablando de la conformación. Ahora, la transformación externa, como decíamos, es efectuada por un cambio interno en la mente, y el medio que aplica el Espíritu para transformar nuestras mentes es la palabra. Lo acabamos de decir. Es que no podemos separar eso, no podemos ser cristianos ignorantes. Cuando hablamos, y por eso es que hemos estado haciendo este estudio de cómo estudiar la palabra, es que es sumamente importante que dejemos de ser ignorantes, que sepamos lo que Dios dice y además que sepamos qué significa por lo que dice. Y no solamente eso, sino que meditemos en la palabra y que la apliquemos y que la enseñemos. Y es que no podemos hacer eso si no conocemos nuestra Biblia. Solo la mente que es renovada constantemente por el Espíritu de Dios, obrando a través de la palabra de Dios, es agradable a Dios. Solo una mente así está en capacidad de hacer de nuestra vida un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nuestro culto racional, nuestro sacrificio vivo es esto. Es nuestro cuerpo siendo entregado, nuestras prioridades siendo entregadas, nuestras acciones, nuestras actitudes siendo entregadas a Dios, y se vuelven santas y se vuelven agradables a Dios porque son hechas conforme a su palabra. Número 4, habíamos visto que el alma ha sido dada a Dios, punto número 1. Punto número 2, vimos que nuestros cuerpos deben ser dados a Dios. Punto número 3, vimos que nuestra mente debe ser dada a Dios. Y punto número 4, dice la segunda parte del versículo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que está implícito acá, que lo que Pablo está diciendo es que en la medida en que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y eso se exteriorice y estemos entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, entonces vamos a dejar de hacer nuestra voluntad y pasar a hacer la de Dios. Nuestra voluntad va a ser entregada a Dios y vamos a hacer su voluntad, lo que Él quiere. Vamos a estar haciendo lo que Él
planificó para nosotros. Vamos a estar haciendo lo que es agradable, lo que le trae gloria, lo que lo magnifica, aquello que le trae alabanza a su nombre. Eso vamos a estar haciendo. Y eso es lo que vamos a comprobar cuando hagamos lo anterior, la buena voluntad de Dios. Vamos a empezar a deleitarnos en esta buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Ahora, muy pegadito a esto. Siempre cuando se habla de servir a Dios, siempre está conectado, siempre está sumamente ligado en servir a mis hermanos. Y es que no puedo servir a Dios y no servir a mis hermanos. Juan, en primera Juan lo dice de 800 formas y lo dice de una manera sumamente tajante. Él dice, si no amás a tu hermano, si no servís a tu hermano, si no te preocupas por él, entonces el amor de Dios no está en vos. Complicado. Servir a Dios también es servir a los que Dios nos ha dado para que sirvamos. Esa es nuestra familia en la fe. Y eso quiere decir a todo cristiano, sí, pero sobre todo a la iglesia local, a la congregación local en la cual pertenecemos y con la cual nos congregamos, con la cual nos reunimos, con la cual nos edificamos. Bueno, a esa congregación local es prioridad servir. Servimos a Dios en todo aspecto, no solamente, y esto también me gustaría aclararlo, el servicio a Dios no es algo, acá Pablo nos está diciendo, sirvan a Dios los sábados y domingos en los ministerios. Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que debemos servir a Dios en todo, en nuestro trabajo, en la facultad, en el estudio, en el momento que sea, en una charla, en un vecino, o cómo nos manejamos con nuestros amigos, o en algún momento social, en cualquier momento, sea lo que sea. Hagamos lo que hagamos, todo debe ser para la gloria de Dios, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Debemos servir a Dios, entregar nuestros cuerpos y nuestra mente y nuestra voluntad en todo momento. Y eso cambia un poquito la óptica cuando nosotros decimos, bueno, yo sirvo a Dios un sábado. No. Dios quiere que lo sirvas todos los días. Y Dios se deleita en ese servicio. También Él nos ha enviado a servir a nuestros hermanos. Y eso es cierto. Y entonces, ¿cuándo los servimos? Bueno, cuando nos reunimos. Y eso quiere decir que puede ser un domingo que sirvamos a nuestros hermanos. Pero el servir a Dios es un servicio de 24/7 y debería serlo. Toda nuestra vida debería servir a Dios, porque toda nuestra vida debería estar conformada a su voluntad, porque nuestro entendimiento ha sido cambiado y eso ha llevado a que exterioricemos lo que tenemos por dentro y eso ha hecho que no estemos conformados al mundo, sino que entreguemos todos los días nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, un sacrificio que agrada a Dios, acciones correctas delante de Dios. ¡Wow! Genial lo que Pablo nos está diciendo. Pero un servicio que no es dado tampoco hacia nuestro hermano, un servicio que no tiene nada que ver con un hermano o una vida de servicio que no sirve a los hermanos en Cristo, es una vida que no está correcta con lo que Dios dice. Entonces te animo a que pienses en esto. ¿Servís a tus hermanos? ¿Lo has hecho en esta cuarentena? Creo que esta cuarentena ha sido un tiempo para reflexionar sobre por qué hacemos las cosas. Muchos he visto que han dicho o han hecho lo siguiente, decir, bueno, no puedo ir al lugar para hacer el ministerio, lo que me toca, el servicio, lo que tenía, con lo que me había comprometido, entonces ya está, no puedo servir. Y sin embargo hemos también visto cómo muchos han encontrado formas de servir de otra manera a sus hermanos. Y entonces te animo a que vos puedas, si no lo has hecho todavía o si lo estás haciendo poquito, que puedas servir y servir más a tus hermanos, que puedas ayudar, velar, amar, que puedas deleitarte con ellos, que puedas llorar con los que lloran, gozarte con los que se gozan, que vos puedas ser parte de su vida, influyéndolos correctamente, sirviendo a Dios en el proceso. Es algo muy ligado.
Es algo muy ligado. No podemos tener una relación correcta con Dios si no tenemos una relación correcta o no amamos a nuestros hermanos. Entonces, te animo a que puedas reflexionar en estas cosas. ¿Tu alma ha sido entregada a Dios? Primera pregunta. ¿Tu alma ha sido entregada a Dios? Si todavía no conoces o no amas a Cristo al punto de que querés servirlo con tu vida, entonces quizás tu alma no ha sido entregada a Dios y tenés que arrancar por ahí. Tenés que ir en arrepentimiento y fe al Señor Jesús. Él es el único que puede quitarte tu condición de condenado. Si tu alma ha sido entregada a Dios, entonces tu cuerpo debe ser disciplinado para ser entregado a Dios. Y tu mente debe ser disciplinada para ser entregada a Dios. Debe ser transformada por la palabra. Y así va a ser transformada tu voluntad, que se va a adecuar a lo que Dios quiere. Se va a adecuar a la voluntad de Dios. Vas a dejar tu egoísmo y va a pasar al frente Dios y lo que Él quiere. Y eso va a ser lo que haga que vos tomes las decisiones que tomes. Y por último, tu servicio también debe ser a tus hermanos. A tus hermanos. Primeramente a tu iglesia local. Y luego a cualquier hermano en cualquier parte del mundo. ¿Servís a tus hermanos? Bueno, esa es una buena pregunta. Te animo a que si no lo has hecho hasta ahora, lo puedas hacer. ¿Oramos? Padre, queremos darte las gracias por este tiempo, porque hemos podido pasar tiempo en tu palabra, no solamente estudiando cómo estudiarla o la importancia, sino que también hemos visto la importancia de orar, la importancia y cómo querés que oremos. Señor, nuestra vida debe estar llena de oración, porque vos sos nuestro Dios maravilloso, quien nos ha salvado. Y también debemos poner nuestra vida en servicio a vos. Padre, te rogamos para que nuestra vida sea un deleite ante tus ojos, para que nuestra vida pueda ser un perfume agradable que sube ante vos, Señor, que podamos servirte con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, y que también podamos amar a nuestro prójimo, que también podamos amar sobre todo a nuestros hermanos que están cerca, preocupándonos por ellos, sirviéndolos en lo que necesiten. Oramos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Soportando el sufrimiento.